Que Dios te bendiga ricamente. Quisiera contarte la historia de un niño que vamos a ponerle un nombre ficticio. Supongamos que se llamaba Juan. Juan tenía 7 años, era muy conversador en su casa, pero cuando llegaba el momento y tenía que ir a reuniones familiares, se enmudecía. No dialogaba con nadie fuera de sus padres y sus 2 hermanos. En la escuela tampoco dialogaba con nadie. Un niño muy inteligente que hacía todas las tareas, pero cuando llegaba el momento de participar en clase se enmudecía. Los padres estaban preocupados, porque la maestra, si bien le podía evaluar, no podía dar cuenta de cómo él se desempeñaba a través de la comunicación oral. Así que esto generó una serie de situaciones muy difíciles hasta que finalmente se llegó a un acuerdo y hubo que hacer una derivación para un especialista. El psiquiatra infantil diagnosticó mutismo selectivo. ¿Qué es el mutismo selectivo? El mutismo selectivo es un trastorno que se da en la infancia, es un trastorno de la conducta que se inicia en la infancia en muchos niños, no se manifiesta hasta que ingresan a la escuela. En otros no se manifiesta hasta que comienzan a interactuar en situaciones sociales. ¿Y en qué consiste? En que los niños dialogan con aquellas personas cercanas a su entorno familiar, pero no dialogan con otras personas que sean desconocidas. O si son familiares, no es que seleccionen, solo dialogan con algunos familiares sí y con otros no. ¿A qué se debe esto? Bueno, vamos a ir derribando a lo largo del video una serie de mitos y vamos a ver realmente por qué sucede esto o cuáles son las características de los niños que tienen esta situación. El mutismo selectivo no se debe a que el niño o la niña tiene una incapacidad para comunicarse verbalmente, es decir, su aparato bucofonador, el aparato vinculado al habla, las cuerdas vocales, su garganta, su caja de resonancia, es decir, todo está en perfecto estado. No hay un problema de audición, no hay un problema tampoco de un retardo. Son niños que están bien en su desarrollo físico, emocional e intelectual, acorde a su edad, pero tienen este comportamiento. Y esto hace que muchas veces ocasione problemas dentro de la familia y problemas en el entorno escolar, porque son niños que de pronto no pueden interactuar con sus pares, entonces los demás niños no tienen quizás la forma de saber cómo comunicarse con esta compañera o con este compañero, y son niños que terminan muchas veces aislados, solos en el recreo, o cuando hay que trabajar en grupo y participar oralmente, son niños que se quedan por fuera y no saben cómo hacerlo. Por lo general esto se manifiesta ya en los primeros años de vida y se manifiesta en muchas ocasiones. A veces son niños que hablan muy bien en la casa, pero cuando llega el momento de ir a un cumpleaños se enmudecen. A otros les pasa cuando llega el momento de ir a hacer una compra, quieren algo pero no se animan a pedirlo delante de terceros. Entonces los padres pueden ir sospechando de que algo no está bien. Muchas veces se piensa y se confunde con timidez. Por eso vamos a hablar de los mitos y de los mitos que hay alrededor del mutismo selectivo. Uno de los mitos, que esto lo veo mucho en las maestras, es que seguramente son niños que sufrieron abuso o maltrato infantil. No necesariamente. Son niños que no han pasado, muchos de ellos, por ninguna eventualidad desafortunada o alguna situación que realmente han tenido un daño emocional muy importante y físico, sino que son niños que, bueno, tienen esta imposibilidad para poder expresarse y comunicarse delante de otros. No necesariamente tenemos que pensar que son niños entonces que han sido abusados o que han pasado por grandes traumas. Otro de los mitos que a veces tienen inclusive los maestros o los propios padres es que no será que tiene un coeficiente intelectual por debajo y quizás se deba a que, bueno, su desarrollo intelectual no está siendo acorde a su edad. No, son niños que la mayoría de las veces tienen un coeficiente intelectual normal o superior a lo normal y que simplemente les está pasando esto. Por otro lado, otro de los mitos es
que si yo le presiono o le exijo, estoy seguro que tarde o temprano va a hablar. Sobre todo a los papás les cuesta mucho creer que realmente es un trastorno. Los niños con mutismo selectivo hay que explicarlo bien a los padres. Yo hago mucha psicoeducación y siempre les digo, su niña o su niño tiene un sufrimiento emocional que usted no imagina. La presión para hacerlos hablar es precisamente lo que lleva a que el niño o la niña se paralice. Y tenemos que tener mucho cuidado y desarrollar estrategias adecuadas para que la niña o el niño dialogue. La presión no funciona, al contrario, hace que se cierren más en su caparazón. Otro de los mitos es el mutismo selectivo es parte del espectro autista. No, no es parte del espectro autista. Eso hay que descartarlo siempre de nuestra cabecita. Siempre las personas tienen tendencia a etiquetar todo. No tiene nada que ver con el espectro autista. Por otro lado, muchos familiares piensan que es timidez y que se le va a pasar cuando crezca. No es timidez. Muy contrariamente, es una incapacidad para hablar paralizante. La capacidad para hablar la tienen, pero se paralizan al momento de emitir una palabra, aunque sea. Es un tipo de ansiedad social extrema, mucho más extrema que la timidez común. La timidez puede llevarte a que no hables, pero en realidad hablas, pero lo haces de una forma quizás más retraída. El niño con mutismo selectivo llega a no dialogar, porque la ansiedad social es extrema y la angustia en el niño para expresar una palabra es una angustia paralizante. Eso tiene que quedar clarito. Por otro lado, otro de los mitos que los padres me suelen decir o los maestros es, es un niño que está queriendo manipularnos. Usa el mutismo para manipular y para lograr lo que quiere. Y otros, peor, dicen, es una forma de agresividad pasiva. Los niños no eligen tener mutismo selectivo. No eligen no hablar en clase, no eligen no hablar con la tía, no eligen hablar con el abuelo, no eligen hablar con el almacenero. Es algo que no pueden controlar, está fuera del control de los niños y sufren extremadamente si se les fuerza. Otro de los mitos es, son niños que están muy mimados por sus padres. No, nada tiene que ver con el apego, nada tiene que ver con los mimos. Es cierto que el mutismo selectivo se incrementa si la familia los apega mucho más a ellos. Son niños que necesitan que se les aprenda a soltar, a socializar con otros, a estar en interacción social, ya sea con un deporte, un instrumento musical. Hay niños con mutismo selectivo que yo he trabajado y los he incentivado a que vayan a talleres de pintura, talleres de escritura creativa, talleres de arte, donde aprendan un instrumento musical y paulatinamente hacer deporte y paulatinamente los niños comienzan a comunicarse. Necesitan aprender cómo socializar en otros ambientes fuera de la casa. Otro de los mitos es, no habla porque pobrecito, debe tener algo en el oído y el médico no se lo encontró. O no habla porque debe tener algo en las cuerdas vocales y el médico no lo vio. No, son niños que tienen la capacidad biológica para poder hablar. No tienen un retraso en el habla, están bien orgánicamente en su oído, en su garganta, las cuerdas vocales, la caja de resonancia, todo está perfecto. Y tenemos que entender que no es algo que se elige. No es algo que el niño dice a su antojo, bueno, voy a elegir con quién conversar y con quién no. Bueno, entonces ahora que hemos derribado ciertos mitos, vamos a ver cuáles son los factores que contribuyen a su desarrollo. Uno de los factores es el estilo educativo autoritario. A veces son niños que crecen en un ambiente donde los papás tienen una disciplina muy rígida, que son muy perfeccionistas, que quieren que todo salga bien. Entonces, eso puede llevar a que el niño también sea muy exigente consigo mismo, y muchos me lo han dicho, porque ¿cómo me comunico yo con ellos? A través de la escritura o a través del dibujo.
y los niños me lo van transmitiendo. Muchos me han dicho, me exigen mucho. Y cuando llegan a hablar, algunos me han llegado a decir, yo no sabía si tal palabra se decía así, entonces prefería callarme. Entonces, ojo con el estilo educativo autoritario. No digo de no poner límites, digo ojo con el estilo educativo autoritario, donde todo va a la perfección, donde todo tiene una regla, donde no se permiten los errores, donde se les corrige cuando hablan. Una cosa es corregir porque una palabra no la está diciendo bien, cualquier niño, obviamente, pero los niños con mutismo selectivo, una vez que se largan a hablar, hay que permitirles que expresen las palabras. Y en vez de corregirle, decirle, no lo digas así, eso es un mamarracho, o ese tiro de formas que a veces los adultos tenemos de decir las cosas, mira, qué bien, tú querés decir tal cosa y ahí le transmitimos la palabra. ¿Tá? Otra de las cosas que contribuye al mutismo selectivo es la vulnerabilidad. Son niños muy sensibles, muy vulnerables, muy frágiles a nivel emocional. Tienen una sensibilidad maravillosa. Son niños que por lo general, después a medida que empiezan a desarrollarse, muestran una capacidad de sensibilidad hacia los demás maravillosa. Otra de las cosas que contribuye al mutismo selectivo es el modelado familiar. Son niños que no se les ayudó a socializar. De pronto son familias que pueden vivir. Esto se observa mucho, por ejemplo, en familias que tienen poco espacio para socializar. No me refiero al espacio físico, sino que de pronto una vez cada tanto van a una reunión familiar, una vez cada tanto van a un compromiso social, una vez cada tanto salen a pasear o a dialogar con otras personas fuera del entorno. De pronto en la casa no se les ayudó, no se les hizo el modelado adecuado de cómo socializar, ¿verdad? Los niños tienen que aprender de a poquito a soltarse e ir dialogando con el otro. Muchas veces lo que observé es que en la propia casa les enseñan a los niños como a tenerle miedo a los otros. No hables con fulano, no hables con mengano, no le cuentes esto, no le digas lo otro. Uno de los niños, me acuerdo, que me decía, mi madre no quiere que le cuente a los tíos cuando hago algo mal. Y el mismo niño decía, mi mamá es competitiva con su hermana. Los niños son hermosos, a mí me encanta trabajar con ellos y con los adolescentes porque son transparentes. Los adultos son los problemáticos y en terapia te puedo asegurar que son muy mentirosos, se mienten a sí mismos de una manera descarada. Los niños no, los niños te suelen decir cosas como, no pude venir la vez pasada porque en casa no tenían un peso. Y mamá no quería que te dijera que no tenía para pagar la consulta. O te dicen, ¿sabes por qué no vine? Porque estuve con una diarrea tremenda. Los niños son espontáneos, pero los padres muchas veces le dicen, no digas eso, no comentes, no expreses, no digas. Entonces, claro, el niño ¿cómo va a entender que dialogar es algo bonito y hermoso? Los niños cuentan todo como lo viven. Otra de las características que ayuda al mutismo selectivo son las expectativas negativas. Es decir, los niños tienen una idea de que el otro, el adulto o el par, se va a burlar, no le va a querer o lo va a criticar o va a decirle cosas negativas. Entonces siempre están como con un temor, por eso es una fobia social extrema, es un problema del comportamiento dentro de la salud mental. Son niños que muchos de ellos han tenido retraso en el habla. ¿Qué significa retraso? Que no dialogaron al momento, que no emitieron sonidos o palabras al momento que tenían que hacerlo dentro de su desarrollo. Pero no significa que a todos los niños les pase esto. ¿Tá? Otra de las características son niños que viven en un entorno muy perfeccionista. Todo se tiene que hacer a la perfección. No se permite ni una manchita, ni un error, ni nada. Y ellos mismos son perfeccionistas, se exigen mucho. Otros niños han pasado por experiencias traumáticas. Entonces imagínate, es obvio que un niño que pasó por un accidente, por una situación de abuso de cualquier tipo, o que pasó por una situación trágica en la familia, lo lleve al mutismo selectivo. Entonces, tenemos que entender
que el mutismo se expresa en la conducta del niño para dialogar. El niño con mutismo selectivo tiene una tendencia a tener un componente de ansiedad muy alto y son niños que muchas veces tienen conductas evitativas. Para no hablar, cuando viene un familiar, por ejemplo, se meten en su cuarto, se encierran, se quedan solitos, o lo llevas a un cumpleaños y se quedan en un rincón. Entonces, todas esas características hay que ir observándolas. En general, son niños que en la clase no responden verbalmente. Cuando participan lo hacen muy bien en su cuaderno, tienen unos cuadernos preciosos, muy prolijos, pero cuando hay que participar en clase no levantan voluntariamente la mano. Y si responden lo hacen a demanda y con monosílabos, sí y no. No sé, o simplemente lo hacen con la cabeza, es decir, responden con conducta, con lenguaje paraverbal o no verbal, ¿verdad? Hacen con la cabecita así o así. Muy bien. Son niños que nunca hacen una petición verbal a la maestra o al maestro o al profesor. Rara vez le van a decir, me permite ir al baño, lo cual muchas veces lleva a situaciones en las que pasen vergüenza. Por ejemplo, el niño tiene necesidad de ir al baño, no pide permiso y por no pedir permiso se termina orinando. Entonces los compañeritos comienzan a burlarse y eso a su vez lleva y aumenta el mutismo, porque lo interpreta que cada vez se van a burlar más de él o de ella. Por otro lado, son niños que todo lo que hacen lo hacen por escrito, trabajan muy bien en la clase, pero cuando tienen que participar en grupo o individual a través de la comunicación oral, evitan hacerlo. No interactúan verbalmente con sus pares, de pronto eligen uno o dos compañeritas o compañeritos para dialogar y no interactúan verbalmente con los compañeros en el patio, a menos que tengan un amigo o una amiga íntimo, entonces sí, por lo general son niños que se quedan solitos en el patio de la escuela. Y los padres, cuando tú les preguntas en la entrevista que tienes en la anamnesis, te dicen, en casa dialoga, es cuando llega a la escuela. Y es porque la escuela se convierte para la niña o para el niño en un lugar donde no lo siente seguro. Muchos niños, al revés, conversan mucho en la escuela, conversan mucho en la casa, pero cuando llega la hora de ir a un club social para hacer deporte o a un lugar para hacer alguna actividad, no conversan. Inclusive puede pasar que conversen con los padres, con los hermanos y no conversen con la tía, con la abuela, con el primo, ¿verdad? Con la vecinita. Juegan, pero no dialogan. Son niños entonces que hemos visto que para la expresión verbal tienen dificultad. Por otro lado, tienen problemas con la comunicación. Son niños que se muestran interesados cuando la maestra o la familia les lee un cuento, ven una película, un video. Ellos quieren expresar eso que vieron o que entendieron o que comprendieron, pero no saben cómo hacerlo. Entonces de pronto te hacen un dibujo de la película que vieron o te dibujan lo que hicieron en clase o se lo comenta a una o dos personas, pero al resto no se lo puede transmitir. El niño entiende perfectamente las órdenes que el maestro le da o que en la casa tráeme el mantel, borre el pizarrón, o cosas por el estilo, pero a la hora de comunicarse le es muy difícil. Y son niños que habitualmente establecen contacto ocular, por eso son niños que en ese sentido logran comunicarse, ellos te miran, están atentos a lo que tú les dices, pero cuando tú le haces una pregunta muchas veces bajan la mirada o miran para otro lado. Son niños que muchas veces utilizan mucho el lenguaje paraverbal, el lenguaje no verbal lo utilizan muchísimo y se van a comunicar contigo a través de dibujos, de monosílabos, de gestos con la cabeza o señalándote o pidiéndote cosas. Son niños que no tienen problema para interactuar y jugar con sus pares, ni siquiera con adultos. Pueden jugar y divertirse. El tema es que no van a poder comunicarse. Por otro lado, con respecto al aprendizaje, son niños muy inteligentes, no tienen dificultad en el aprendizaje, ellos funcionan muy bien
académicamente, pero al llegar la hora de dar un oral, de participar con otros compañeros en un grupo, no lo logran hacer. Inclusive pueden llegar a casa y contar todo lo que hicieron, cantar los cantitos, decir las rimas, contar con lujo de detalles todo lo que han aprendido, pero no lo pueden transmitir en la escuela. Hay otros niños, por ejemplo, que interactúan con sus familiares, pero cuando quieren aprender un instrumento, pero cuando van a clase con el profesor o la profesora del instrumento musical, no dialogan, simplemente se limitan a ejecutar el instrumento sin interactuar. Son niños que no tienen una tendencia natural a ser el alma de la fiesta a nivel social, sino que cuando llegan a un cumpleaños o una reunión familiar o social, se colocan en un rinconcito, se ponen allí donde pasen desapercibidos. Y estos niños son muy sensibles emocionalmente, son niños que con ellos hay que tener mucho cuidado a la hora de comunicarse y tratar de sacar todo tipo de expresión que pueda ser perjudicial para ellos. El mutismo selectivo podemos decir que está entre los niños que tienen aversión a hablar y los niños que tienen incapacidad para hablar, es decir, que tienen un mutismo total. En el medio, ¿verdad?, de esos extremos tendríamos los niños con incapacidad para hablar, una incapacidad orgánica para hablar. Los niños que tienen aversión a hablar son niños que se resisten a hablar por completo. Y en el medio tendríamos, ¿verdad?, en esa campana tendríamos niños con mutismo selectivo. Entonces, ¿cuáles son las cosas que tenemos que hacer y no hacer? En primer lugar, no presiones a una niña o un niño con mutismo selectivo. No le presiones para que dialogue. No le amenaces para que dialogue. Muchos padres le dicen, antes o después de la interacción social, supongamos que es el cumpleaños de la tía y tienen que ir a visitar. Entonces le dan el regalo y le dice, dale a la tía este regalo y decile que se lo compraste para ella. No le presiones. Alcanza con que la niña o el niño lleve el regalo, le dé un beso al familiar y no le presiones para que hable. Muchos padres le dicen, bueno, cuando llegues a casa te voy a sacar la tablet porque fuiste incapaz de responderle las preguntas a tu abuela. No le presionen. Son niños muy sensibles que no pueden estar presionados. Eso no implica que se le motive a hablar, pero una cosa es la motivación y la incentivación al diálogo y otra cosa es la presión. Por otro lado, son niños que tienen muchísima ansiedad. La ansiedad social es tremenda para ellos. Entonces, tú como mamá, como papá, como educador, maestra, maestro, tienes que disminuir la ansiedad. Tratar de eliminar esto que te decía, las críticas, las amenazas y todos los reforzamientos negativos. Si no hablas, no vas a salir a pasear. Si no hablas, no vas a comer helado. Si no hablas, tal cosa. Eso hay que evitarlo. Por el contrario, hay que todo el tiempo elogiar los pequeños logros del niño o de la niña. Aun si se comunica a través de la escritura o si se comunica a través del lenguaje paraverbal, tenemos que incentivar y decir, qué lindo, te vi dialogando con la abuela. Eso ya es suficiente, aunque no haya emitido un sonido. Pero ya con que el niño vaya, sonría, converse, que le hagan preguntas y que digan con la cabecita, eso ya es suficiente. De a poco se va a ir largando a dialogar. Algo que hay que hacer con los niños con mutismo selectivo es modelar, enseñar y reforzar al niño a que mantenga una interacción social y verbal con los otros. A través de juegos, a través de la lectura de cuentos, a través de videos que podemos encontrar en YouTube. Les podemos mostrar que dialogar es lindo, que genera muchas posibilidades, que felicitarle cuando se anima a contarnos algo. Y siempre hay que reforzar positivamente las aproximaciones verbales y no verbales del niño hacia otras personas lejos
de las personas con las que dialoga. Es decir, si dialoga en casa, cada vez que emite un sonido en la escuela hay que darle un reforzamiento positivo, que puede ser un abrazo, un beso, una felicitación, un pequeño premio, que llega a casa y le damos una porción extra de su torta favorita, lo que sea, le permitimos estar unos minutos más mirando un dibujito, lo que sea. Siempre hay que reforzar los intentos de comunicación. Otra de las ayudas es fomentar la interacción social, inscribirlo en un club para que haga deporte, para que haga arte, para que aprenda un instrumento y tratar de incrementar el círculo de amigos. Generalmente los niños con mutismo selectivo son niños que tienen pocas interacciones con sus pares. Entonces, invitarlos para que vengan a la casa a merendar, a hacer pijamadas, pasar el fin de semana juntos, asistir a un parque, a realizar un deporte en la casa, lo que sea. Son niños que necesitan aprender a interactuar con sus pares. ¿Qué tenemos que evitar? Realizar comentarios sobre la patología del niño, de la niña delante de otros y en su presencia. El niño está al lado tuyo o la niña está al lado tuyo y un familiar se acerca y te pregunta, ¿y está hablando? No, sigue sin hablar. Ahí seguimos lidiando con el asunto. Entonces el niño o la niña se avergüenza, ¿verdad? No hay que rezongarle delante de otros. Te dije que hables, ¿ves? Ahora cuando llegues a casa vas a ir en penitencia. Eso no ayuda para nada. Hay que evitar realizar comentarios que le digan qué debe y qué no debe hablar. Muchos de los niños con mutismo selectivo, ellos perciben qué cosas la familia quiere que se comente y que no se comente, ¿no? Como esto que me decía un niño, mamá no quería que te dijera que no teníamos un peso en casa. A los niños hay que permitirles que dialoguen todo, sobre todo cuando van a terapia, porque es el espacio seguro y privado que ellos tienen para dialogar lo que sea. Además, los niños, por más que tú le digas que no lo dialoguen, lo van a comentar. Otra cosa que hay que evitar es realizar comportamientos que puedan reforzar y mantener el mutismo del niño. Por ejemplo, anticipar lo que va a decir. Muchas mamás o muchos papás, para evitar pasar vergüenza, cuando le preguntan al niño, un adulto, por ejemplo, un familiar, una tía, un amigo, un hermano, un conocido, le pregunta, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Pasaste de año? Ay, sí, le fue maravilloso y esto y lo otro, y no sabés las notas, papá. La madre o el padre, ¿verdad? Comentan todo y el niño o la niña queda ahí. Que quizás era el momento para decir sí, me fue bien. O simplemente pasaste de año, sí. Y ya eso es suficiente para que se anime a empezar a dialogar. Y otra de las cosas que te quiero remarcar es que los niños con mutismo selectivo no pueden vivir bajo presión y ponerle fecha límite. Muchos padres les han puesto fecha límite a los niños. Les han dicho, si vos para de aquí a 3 meses, de aquí a un año, lo que sea, vos no hablás, me voy de casa. Una vez un niño me contó eso. Me voy de casa si vos no hablas, porque yo ya estoy avergonzado. Bueno, entonces pensemos si quien no tiene que ir a terapia no es la mamá o el papá. Entonces, esos son los consejos que yo te doy para los niños con mutismo selectivo. Y quiero que recuerdes, los niños con mutismo selectivo tienen un sufrimiento emocional tremendo porque no pueden dialogar. Ellos anhelan, pero hay algo que les lleva a no dialogar. ¿Y qué es ese algo? Es una ansiedad social extrema y una incapacidad para sentirse seguros en el diálogo con los demás. Son niños que se autoexigen muchísimo. Tú sabes que a mí siempre me gusta compartir también la perspectiva bíblica de cuando hablamos de salud mental o cualquier otro tipo de tema, me gusta ver la perspectiva bíblica. En la Biblia hay muchos casos donde había personajes con mudez, que no sabemos si era selectiva o no, pero sí sabemos que durante un tiempo Dios les pidió que seleccionaran con quién hablar y con quién no. En el Antiguo Testamento tenemos en Éxodo 4:11 un ejemplo. Vamos a ir a Éxodo 4:11 y vamos a ver lo que
lo que encontramos aquí en este pasaje bíblico con respecto a al diálogo, ¿no? A la capacidad de comunicarse. Aquí nos encontramos, este es Moisés que está dialogando ante el Señor le había mandado que tomara la tarea de liberar al pueblo de Israel, y Moisés le dice que no tiene las habilidades para hacerlo. Moisés le dice lo siguiente, en el 10, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. ¿Esto por qué lo quise decir? Porque muchos niños con mutismo selectivo, yo llevo 23 años trabajando, y muchos niños me han dicho, yo no quiero dialogar porque como son muy perfeccionistas, porque conmigo dialogan de pronto abiertamente o me escriben, ¿verdad? Cuando no pueden dialogar, y me han dicho, tengo miedo de decir malas palabras, que se rían de cómo pronuncio o de cómo es mi voz. Y a mí me recuerdan siempre a Moisés, y yo les leo este pasaje bíblico y ellos se sienten aliviados porque yo les comento, ¿sabes? En la Biblia hay un personaje que también tuvo dificultad y no se animaba a hablar, y Dios lo había mandado a hacer una tarea. Entonces el versículo 11 dice, entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? Que oiga o no oiga, que vea o no vea. ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Este pasaje bíblico yo se lo transmito a los niños y ellos sienten un gran alivio porque yo le digo, no estás solo cuando vas a hablar. Dios está contigo y está allí acompañándote para cuando vos te animes a hablar. Además, hay muchos alrededor tuyo que te amamos y que estamos deseando escucharte. Tenemos que hacer que la niña o el niño sienta que hay gente interesada en escucharle, en sentir lo que tiene para transmitir. Moisés tenía una tarea enorme y se sentía paralizado de poder ir ante Faraón. Por eso quise compartirte esto, porque Moisés era un adulto. Sin embargo, y se crió en Egipto, y se crió en la casa de Faraón, pero él sentía un temor de dialogar con Faraón. Estos niños ven a los demás como faraones, no importa si son los compañeritos, si es la maestra, si es la tía, la abuela, la prima, la cuñada o la vecina tuya. Los niños sienten que esa persona es un faraón, alguien muy grande con mucho poder, y que ellos cuando van a hablar se sienten paralizados. Recuerda, el mutismo selectivo es una parálisis que se produce en el niño. No es que elijan no hablar o con quién hablar. El niño se paraliza a la hora de dialogar porque es una ansiedad extrema, una ansiedad social extrema. También tenemos otros pasajes, por ejemplo, Ezequiel queda mudo cuando Israel se niega a escuchar su mensaje, pero luego Dios le devuelve el habla al profeta y le dice que vaya al pueblo y que el pueblo va a estar dispuesto a escucharlo. También Daniel se queda mudo cuando aparece un mensajero celestial. Si quieres te doy el versículo bíblico de Ezequiel 24, 27, 33, 22 y Daniel 10, 15. El salmista en el Salmo 31, 18 se plantea que la mudez es un castigo apropiado para el mentiroso. Esto está bárbaro, porque ahí ya no es un caso de que el mentiroso tenga ansiedad social, al revés. El mentiroso no tiene ansiedad social, el mentiroso va y dialoga y chismorrea todo lo que puede, pero en la Biblia el salmista está diciendo que estos tendrían que ser castigados con una mudez, ¿no? Muchas veces en la Biblia el enmudecer está queriendo significar que es mejor que te quedes callado. Salmo 39, 2.9, Isaías 53, 7 y Hechos 8, 32. Es decir, enmudecer significa quedarte callado muchas veces, ¿no? En especial frente a las injusticias. Y Proverbios 31:8, la mudez representa ahí a todos los que sufren sin decir nada. Yo te lo quiero compartir. Proverbios 31:8. Y vamos a ver, para mí es uno de los pasajes más bonitos con respecto al mutismo,
porque realmente tiene mucho para decir del sufrimiento de los niños con mutismo selectivo. Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza justicia para todos los abatidos. No está hablando solamente del que es sordomudo o del que es mudo o del que tiene un mutismo muy adverso, que tiene una aversión a hablar, sino a mí me encanta porque está hablando que todos ellos, y aún los que tienen mutismo selectivo, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos, ¿verdad? Ya sea por una incapacidad física, ya sea por una ansiedad social muy extrema, o como en el caso de los niños con mutismo selectivo, ¿verdad? Que por sí mismos no pueden dialogar con todo el mundo. Y este salmo yo lo tomo muy personal, porque a mí me gusta ser vocero de estos niños y de estas niñas y poder decirle a los padres que tienen que aprender a ver a estos niños como un regalo de Dios y como un tesoro, porque Dios te está diciendo a través de ellos, ¿no será que como el mentiroso vos tenés que a veces aprender a callar? ¿No será que tenés que aprender paciencia? ¿Y no te fijaste que yo te envié esta niña o este niño para que aprendas empatía, para que desarrolles sensibilidad, para que aprendas a frustrarte? Porque estoy viendo Juan, estoy viendo María, estoy viendo Pedro, estoy viendo Nicolás, estoy viendo Estela, lo que sea, que hace tiempo que te estás enojando mucho y tenés una facilidad para frustrarte y tenés un mal control de los impulsos. Entonces, ¿sabes qué? Decidí enviarte a esta niña o este niño para que aprendas a controlarte y aprendas a frustrarte, para que aprendas a controlar tus impulsos, para que aprendas a ser más sensible, más paciente, para que aprendas a desarrollar otra sensibilidad hacia aquellos que son más vulnerables, más frágiles que tú. Entonces, no mires a este niño como una pesadilla, como una vergüenza, como un motivo de aislarte socialmente. Míralo como un regalo de Dios para que tú puedas ser mejor persona. Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos, garantiza justicia para todos los abatidos. Realmente no pueden hablar por sí mismos, están con mucha dificultad para poder hablar por sí mismos y poder expresar todo lo lindo y hermoso que llevan dentro. En Isaías 56:10 describe a los líderes de Israel y dice que los líderes de Israel se comportan como perros mudos que no pueden ladrar para advertir del peligro. Y yo pensé esto en el tema del mutismo selectivo y digo, qué interesante, porque Dios le está diciendo al pueblo de Israel que los otros pueblos, que los líderes de Israel frente a otros pueblos son como perros mudos. Un perro mudo no te sirve si lo querés para vigilar la casa, para que te advierta del peligro. Pero yo me pregunto, ¿estos niños con mutismo selectivo no estarán para decirnos a los profesionales de la salud mental o para decirnos como padres, hermanos, familiares de alguien con mutismo selectivo que hay cosas que nos advierten de cosas que tenemos que cuidarnos? ¿A qué me refiero? A veces vamos a una fiesta, a una reunión y conversamos tantas pavadas, decimos tantas cosas sin valor, interactuamos con una facilidad en cosas que no aprovechan, que no nos nutren, que no nos edifican. ¿No será que estos niños prefieren estar callados porque solo piensan abrir la boca cuando tengan para decir algo con contenido? ¿No será que nos están advirtiendo de la idiotez humana? Yo a veces me lo pregunto, ¿no? En Isaías 35:6 es interesante y me gustaría leértelo porque es uno de los pasajes que más me gusta, y vamos a ir ahí para leerlo, que es muy bonito y nos dice mucho para que nosotros pensemos. Isaías 35:6 y está hablando sobre la esperanza de que todo va a ser restaurado en Dios. Entonces esta es una promesa para las mamás y los papás que tienen niñas y niños con mutismo selectivo. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría.
Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. Quizás no se advierten de la estupidez humana, de nuestra incapacidad para ser sensibles, de nuestra incapacidad para tener diálogos fructíferos, pero va a llegar un momento que ellos van a cantar de alegría y todo lo que salga de su boca también brotará como un manantial en el desierto. Sus palabras van a correr de tal manera como una corriente que regará en la tierra baldía. Pregúntate a ver si tu tierra, si tu alma, si tu vida en general no está siendo como un terreno baldío. ¿No será que estás acumulando demasiadas cosas que son basura y tu hija o tu hijo te está invitando a que puedas entender que la palabra es útil pero en la medida necesaria y que hay que expresar palabras que enriquecen y fortalecen a otros? Uno de los niños que yo traté con mutismo selectivo me decía, ¿para qué voy a hablar, Marta, si mi mamá dice 20 palabras tontas por día? Él le llamaba 20 palabras tontas a las palabras hirientes. Dice que la mamá, una vez me dijo, mi mamá es como una regadera, te inunda de palabras tontas. No me olvidé más, nunca más me olvidé de eso. ¿Cuántas veces decimos palabras que no tienen sentido, palabras hirientes, o decimos guarangadas? Estos niños muchas veces no dialogan porque interactúan muchas veces en un ambiente donde observan a los adultos. Son niños que tienen una capacidad para observar a los otros tremenda. Y vos decís, pero no dialoga con la abuela, no dialoga con la tía, con la prima. Y bueno, capaz que alguna vez vio a la abuela, a la tía o a la prima en una situación que de pronto no era tan buena. Capaz que vio a la tía, al primo, a quien sea, a tu vecina, con un gesto medio feo. Y la niña o el niño lo interpretó como diciendo, mira, esta persona adulta no se comporta muy bien. A veces pasa que los niños seleccionan, en ese caso no es que ellos elijan con quién hablar, pero a veces con las personas que dialogan es porque ellos sienten que tienen cosas importantes para escuchar y para decirles. Te voy a contar un caso. Yo atendí a una niña que era alumna del colegio donde yo trabajaba. Después que la niña no fue más al colegio, los papás me llamaron para que yo fuera su terapeuta personal. ¿Cómo nos comunicábamos a través de...? Yo le hablaba y ella me escribía. Una de las mejores terapias de mi vida. Una niña con mutismo selectivo, una preadolescente ya, pero de las mejores terapias de mi vida. Terminamos el proceso terapéutico y un día ella nunca había emitido una palabra frente a mí, a excepción de que tarareaba las canciones que a ella más le gustaban. Era fanática de una serie de cantantes de adolescentes y tarareaba sus canciones. Y yo conocía su voz a través de su tarareo. Pero sabía, porque la mamá me lo había comentado, que cantaba en inglés de una manera maravillosa, con una pronunciación que la mamá había hecho una grabación a escondidas de la niña y se la llevó una docente de inglés y le dijo, tiene una pronunciación mejor que un inglés nativo. Dice que era una exquisitez como pronunciaba inglés. Sin embargo, con los padres no se animaba a decirles nada en inglés. Iba a la clase de inglés y hablaba perfectamente con la docente. Amaba el inglés. Pasaron los años, ya habíamos terminado terapia, porque a mí no me gusta seguir con el paciente si ya no hay temas para trabajar. Yo le había dado todas las herramientas que necesitaba y habíamos llegado a un acuerdo entre ella y yo y su familia de que, bueno, vamos a dejarnos un año sin vernos, que yo voy a creer que vos en este año vas a trabajar todas las herramientas que te di y te vas a largar a conversar. De alguna manera liberé en ella una palabra profética. Y tú sabes que en ese año se lanzó a hablar de una manera impresionante. Un día suena el teléfono y ella, con una voz que parecía metálica, estaba haciéndome una broma y me decía, quiero hablar con la psicóloga fulana de tal. Y yo decía, ¿quién es? Hasta que habló con su voz hermosa y me dijo, soy fulana. Nunca conociste mi voz excepto porque yo te tarareaba mis canciones. Quiero decirte que estoy conversando con todo el mundo. Y le dije, bueno, ahora nos vamos a encontrar personalmente y vamos a trabajar algunas cosas que nos quedaron ahí, si tú querés. Me dijo, por supuesto. Y bueno, continuamos algunos meses más con terapia y no había consulta en que yo no le pidiera que me cantara uno de sus temas favoritos.
No sabes lo maravilloso que era escucharla cantar. A los niños hay que largarles palabras proféticas y de bendición. Te bendigo para que hables antes de que se vaya a la escuela. Tómala a la niña o al niño y dile, colócale tu mano en la cabeza y haz una pequeña oración y dile, te bendigo para que hoy las palabras que digas sean de bendición para otros. Pronuncia cosas buenas a esos niños. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Esto es maravilloso, ¿no? Esa promesa de Dios. Otro caso que podemos ver en la Biblia es en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nos encontramos en Marcos 7:32, Marcos 7:37, que le llevan ante Jesús, llevan a alguien que no podía hablar. Y bueno, Jesús le da la bendición y realiza el milagro y esta persona puede dialogar. También algunas veces en el Nuevo Testamento la mudez se atribuye a la presencia de demonios. Y esto es interesante, porque de alguna manera estos niños, esto es como que están atados o encadenados a esta fobia social. Están atados y encadenados a esta imposibilidad de poder sentirse seguros frente a los demás, aunque sea su tía, su abuela, la amiguita, la vecina, lo que sea. Ellos sienten un peso tremendo y una imposibilidad para poder hablar. También encontramos en el Nuevo Testamento ejemplos, si los querés anotar, en Marcos 9:17, en Lucas 11:14. Y nos encontramos en Lucas 1:20-22 con la mudez de Zacarías, que constituye una excepción y que sirvió como castigo por su incredulidad, ¿verdad? Y también como una señal de la veracidad del mensaje del ángel Gabriel. Entonces vemos que en la Biblia también hay ejemplos de personas que no pudieran dialogar, que tenían esa imposibilidad por una causa orgánica, o porque de pronto había un demonio en la presencia en sus vidas, o porque había una situación que Dios mismo le decía que enmudeciera. Pero tenemos también, a mí me encanta el tema de Moisés allí en Éxodo, porque él se sentía que era torpe para hablar. Él sentía que no podía tener las palabras justas y necesarias para hablar. Y esto es lo que le sucede a los niños con mutismo selectivo. Muchas veces, como ellos tienen un espíritu muy perfeccionista, sienten que, ¿qué tengo yo para aportarle a mis compañeros? ¿Qué tengo yo para decirle a los demás? Entonces prefiero decirle las cosas que tengo a aquellos que me hacen sentir seguros. Hay niños que no hablan ni siquiera ni con la mamá ni con el papá, ni con un hermano, y solo dialogan con sus juguetes y tienen conversaciones tremendas hasta que comienzan a alargarse. Espero que este video te haya servido para ponerte a reflexionar. No mires a tu hija o a tu hijo como una carga, míralo como una bendición y pregúntate si no será que es una forma de enseñarte a ti a que revises también tu nivel de diálogo, a que analices las cosas que conversas día a día. Quizás su mutismo te sirva a ti para ser un medidor de preguntarte si las palabras que dices habitualmente son de bendición. Que Dios te bendiga ricamente, que tengas una bendecida jornada.